Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. Los necios pierden el tiempo al preocuparse, al ver cómo los estudiantes hacen más cosas con el mismo tiempo, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el promedio de números cúbicos. Se plantea la solución en un programa de 32 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C y de C++. Veamos entonces la función ejecutar líneas 15 a 20. Aquí es donde vamos a imprimir o mostrar el promedio de los primeros números cúbicos. Entonces esta función recibe un valor numérico ingresado por el usuario y muestra el resultado directamente usando la función nslog, que muestra información por pantalla. Entonces la fórmula para hallar un promedio, recuerde que es la suma de datos sobre el número de datos. Como vamos a hallar un promedio de números cúbicos, la suma de números cúbicos está dada como una serie matemática y la fórmula es n por n más 1 sobre 2 por n por n más 1 sobre 2. Entonces, simplemente esta suma la dividimos sobre n. En este caso n viene a ser número. Entonces, recuerde que usted puede simplificar series matemáticas. Aquí, por ejemplo, usted puede multiplicar 2 por la fórmula para evitar multiplicar toda n por n más 1 sobre 2. Y con esto se muestra el resultado. Le invitamos a visitar la tutoría promedio de números cúbicos en TurboC. Allí se explica más detalladamente esta función y esta serie matemática. Bien, entonces vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Entonces, una vez se creen clases, lo que se debe hacer es instanciar objetos de esa clase para poder usarla. Entonces, vamos a ver cómo se programa orientado a objetos en Objective-C. Entonces, entre la línea 5 a 7 vemos la interfaz. La interfaz es entonces el bloque de código que va a permitir definir la estructura de un objeto. Aquí es donde se declaran los atributos y los comportamientos de la clase. Y los comportamientos son entonces las funciones. Y en la implementación lo que se hace es programar o implementar las funciones, es decir, la lógica de cada función. Entonces en la línea 5 arroba interface damos nombre a la clase como promedio de números cúbicos, seguida de 2 puntos y hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí es donde se definen o declaran los atributos de esta clase. Esta clase entonces no declara ningún atributo o variable de instancia, ya que la función ejecutar muestra el resultado directamente. Pero si se declara una función o comportamiento en la línea 6. Para declarar funciones, primero se indica el nivel del método, con menos indicamos que es un método de instancia. Luego el nombre de la función, o mejor, el tipo de dato que retorna. Void es para retornos vacíos o no retorna ningún dato. Luego nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último irán los parámetros que recibe la función. Cada parámetro irá separado por 2 puntos. Un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. En este caso la función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero. Lo recibe en una variable llamada número. Así queda entonces definida la interfaz. Esta interfaz se puede programar en un archivo con extensión .h para luego ser importada desde otra clase que necesite la interfaz. Asimismo la implementación en un archivo con extensión .m. Con eso se evita copiar y pegar esta clase en un mismo archivo.
Entonces veamos ahora la implementación, línea 9 a 20. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. El compilador internamente importa la interfaz. Para poder programar un método, este previamente debió haber sido declarado. Entonces vemos una función especial en la implementación, línea 10 a 14, la función init. Esta función se encarga de inicializar las variables de instancia. También es llamada esta función como el método constructor por defecto de cualquier clase. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba. Este método se invoca cuando se instancien objetos de la clase promedio números cúbicos. En la línea 28 vemos que se instancian objetos de esta clase. Así entonces ya tenemos lista esta función y ya vimos la función ejecutar. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase promedio números cúbicos. Ahora solo resta instanciar objetos de esta clase para poder usarla. Entonces, entre las líneas 22 a 32 vamos a hacer esto. Lo hacemos en el main. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces, en el main, entre las líneas 24 a 27, recibimos por parte del usuario un número. Vamos a crear un puntero de esta clase. Entonces en la línea 28 a la clase promedio números cúbicos creamos un puntero llamado bj. Entonces con asterisco indicamos que es un puntero de esta clase. Necesitamos que ese puntero apunte a un objeto de la clase. Por eso entonces a la clase le instanciamos o mejor se invoca el método alloc, que reserva memoria dinámica. Y una vez reservada memoria dinámica para esta clase, se invoca init, que es el constructor por defecto, quedando así definida la estructura de un objeto de la clase promedio números cúbicos. Así entonces ya obj apunta a un objeto de esta clase y ya se podrá manipular la clase. Para este caso solo es necesario invocar la función ejecutar que muestra el resultado. Entonces en la línea 29 entre corchetes damos nombre al puntero obj seguido de la función, en este caso ejecutar, dos puntos y los parámetros de entrada. Entonces esta función ejecutar recibe solamente un parámetro, la variable número. Los parámetros van separados por dos puntos. Recuerde que entonces estos parámetros pasarán por referencia, ya que obj es un puntero. Por último, entonces línea 30, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar el promedio de números cúbicos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.